Atención, atención. Llamado a todo el personal médico. Desde hace 28 años, Colombia cuenta con uno de los sistemas de salud más sólidos y solidarios del mundo. Pero hay actores que le han jugado mal, que lo han desangrado, dejando a millones de usuarios a la deriva. En entrega de medicamentos, retraso en autorización de exámenes. El cierre de la EPS Salud. Carteles, sida, hemofilia, los hospitales carcomidos. Todos lo sabían, pero nadie hacía nada para cambiar la realidad. Nadie se atrevía a enfrentar lo que había en el fondo. Bajo el sótano, los mercaderes de la salud se movían. ¿Y los demás? Anestesiados. Tenemos que ser capaces de recuperar la dignidad del sector salud. No hay sino dos alternativas: o intervenimos o dejamos que todo siga su curso. Peligro, peligro. No es una falla en el sistema. Es un problema de actores. La intervención a fondo para salvarlo no se hizo esperar. Pero, camino a nuevo rumbo, aparecieron enemigos del cambio. Oiga, Fabio, ¿usted cómo quisiera morir? ¿Quisiera morir quemado o ahogado? Cada acción, cada intervención, cada liquidación trajo un contraataque. Tutelatones, calumnias, chantajes, amenazas, campañas negras, infiltraciones, sustracción de información. Los artífices del desangre se convirtieron en financiadores del desprestigio. Pero, pese a los obstáculos, todo lo planeado se fue materializando. En el camino se han librado las batallas y hoy la salud llegó a un mejor puerto. Una misión cumplida para hacer que el sistema funcione para la gente. Coherencia vital. Coherencia. ¿Por qué hablamos de coherencia? Es una cualidad que tienen las personas. Es una cualidad que tienen las personas que hacen lo que dijeron que iban a hacer. La coherencia la tienen las personas que no se contradicen y no generan ninguna distorsión. Y eso fue lo que hicimos durante estos 4 años, ser coherentes. Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Y en este mismo escenario me plantearon ustedes que lo hiciéramos, que cogiéramos ese camino. Hemos tomado decisiones firmes, decisiones que cambiaron el rumbo del país, probablemente que generaron angustia. Pero tomamos decisiones. ¿Y por qué hablamos de coherencia vital, como dice mi camiseta? Porque las decisiones que tomamos las tomamos para proteger vidas. Y de eso quiero hablarles hoy en mi última ponencia como superintendente de salud. Quiero agradecerle a la Andy por haberme invitado, Bruce. Muchas gracias por tantas experiencias bonitas que hemos hecho con ustedes. A todo el equipo técnico, al equipo de la Superintendencia Nacional de Salud, al equipo directivo, a los funcionarios. Un saludo muy especial a la viceministra, que ha sido un pilar fundamental en la estrategia que hemos planteado. Al doctor Iván, muchas gracias por todo lo que hicieron por el país, a los gremios. A una persona que no se encuentra, que fue un pilar fundamental que todos ustedes conocen, que es Paola Castellano, le quiero mandar un saludo muy especial. Hoy más que nunca, Bruce, es necesario fortalecer los gremios. Ustedes lo dijeron, y que nos hubiéramos puesto de acuerdo todos los que estuvimos hablando. ¿Y por qué es importante que fortalezcamos los gremios? Porque tenemos que remar juntos para el mismo lado. Para muchos de ustedes el gobierno arranca el 7 de agosto, para nosotros no. Para muchos de los que trabajamos en el proyecto de ley 090, arrancó un año antes. ¿Y por qué arrancó un año antes? Porque empezamos a construir una ley que le serviría al país, que estimulaba la transparencia, creando ese fondo que nosotros habíamos denominado
el portal de contratación, simplemente para estimular la transparencia. No queríamos que contrataran por ahí, pero que se nos informe y que todo el mundo conozca cómo se está transando en el país. Buscaba ya combatir la corrupción, la depuración del sistema. Ya hablamos de incentivos por gestión y hablamos de un sistema integral financiero y asistencial. Ese es el punto de partida, el 090. Empezamos con el borrador con el presidente Iván Duque y empezamos a recorrernos Colombia. Y construimos un modelo que tiene 6 pilares fundamentales. Pero los construimos con todos ustedes, incluido Punto Final. Un modelo que permitía avanzar en el modelo que tenemos. Lo han dicho todos los expositores, un modelo solidario, con cobertura universal. Y necesitábamos era depurar, sacar a los malos, fortalecer a los buenos. Recuperar la rectoría del sector, tanto el ministerio como la superintendencia, dialogando con todos los actores, tomando decisiones. El talento humano. Ya planteábamos en ese pilar tener ese médico de familia. Recuerdo que hablamos con Ascofame la posibilidad de tener una alianza con el Royal College de Londres, que es el que forma ese médico puerta de entrada, ese médico de familia. Un sistema de información robusto que ya lo contaron. Y Bruce, muchas de las notas que dio, yo las voy a tratar de repetir un poco más rápido. Y en la sostenibilidad financiera ya decíamos que teníamos que hacer lo que ustedes conocieron como Punto Final. Cuando diseñamos Punto Final, lo único que queríamos era determinar las obligaciones entre actores. Y tenemos que ser capaces, con los líderes que hay. Esa foto que tomó, que nos mostraste, es increíble. Tenemos que ser capaces de remar todos para el mismo lado. Y Punto Final buscaba eso, que este renglón de la economía se comporte como cualquier otro. Que el pago sea 30, 60, 90 días. Y no a 360 días y dando las gracias o contratando a un abogado que cobra el 40%. Una vergüenza. Protegiendo las diferentes fuentes de financiación. Esos eran los 6 pilares del gobierno. Pero ¿cómo desde la Superintendencia Nacional de Salud cumplimos con esos pilares que tenía el gobierno? Hablemos del primer pilar, el modelo. Prometíamos depurarlo, lo depuramos. Un esfuerzo enorme, tomando decisiones, cambiando el rumbo del país, sacando las malas, dejando las buenas. Rectoría y gobernanza. Esta es una superintendencia que marcó un liderazgo distinto. Más visible, recorriéndose el país, autónoma, tal como lo planteamos. Queríamos una superintendencia autónoma, independiente y tomando decisiones. Y una cosa adicional, despolitizada. Uno de los grandes problemas de esta entidad que encontramos eran los niveles de corrupción y la imagen que tenía. El talento humano que hoy tenemos en la superintendencia es un talento humano especializado, totalmente capacitado. Logramos hacer un rediseño institucional. Tenemos un talento humano probablemente mucho más estimulado, trabajando por competencias, no por delegadas, con un nivel de riesgo mucho menor al que teníamos. Un sistema de información estimulando la transparencia. Empezamos a publicarles todas las cifras. Y empezamos a advertirles las decisiones que íbamos a tomar. ¿Cómo me duele que cada que vamos a liquidar una EPS, todos levantan la mano? Súper, nos vamos a quebrar. 4 años advirtiendo lo que iba a pasar. Pero la historia nos reconocerá si fue una buena decisión o no. Yo creo que vamos por el camino correcto. Y en vigilancia y control le vamos a dejar al país un modelo integrado, basado en cumplimiento y supervisión basada en riesgos. Una superintendencia que ya puede emitir alertas y lo hemos demostrado. Así cumplimos el plan de gobierno del presidente Duque desde la Superintendencia Nacional de Salud. Nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo. Aquí no fueron cálculos políticos. Nosotros nunca tuvimos un cálculo político. Todos los cálculos que hicimos era para proteger la vida y la salud de los colombianos, pero sobre todo para evitar un riesgo sistémico. Algunos que no entienden ni qué es riesgo sistémico me dicen, súper, porque no la liquidó todas de una. Sin entender qué pasa en algunos municipios donde solamente había una EPS. Sin medir el impacto que tiene tomar una decisión con las receptoras, con la red pública, con la red privada. El camino que emprendimos fue toda una película. Si ustedes me preguntan, súper, ¿hubo acción? Toda. Nos preparamos para eso. No dejamos de actuar, de tomar decisiones. ¿Que fue una película de aventura? Claro. Hasta en pandemia, en chalupa, en caballo, en burro, en lo que fuera, llegamos a todos los territorios.
Recuerdo que en varias oportunidades pensé que no iba a llegar a mi destino montándome en unos aviones chiquiticos de esos que salen del otro aeropuerto alterno de Bogotá. Una película de ficción. Nos salieron monstruos alienígenas. Hasta personajes de la mitología griega nos han salido, que les volamos la cabeza y les salen 3 o 4 más. Pero también es una comedia. Uno no sabe si reír o llorar al ver las reacciones que hemos tenido de los actores del sistema. De terror, más de una vez, yo no dormía el día que teníamos que tomar una decisión, al otro día se le iba a comentar al país. No sabíamos con qué nos iban a salir. Una fantasía, eso hubiera sido si no tuviéramos tanta resistencia en la toma de las decisiones. Un romance, ¿sí? Parecemos unos héroes románticos queriendo transformar el país. Pero como en toda película hay un punto de partida, también hay un inicio. Yo quiero que miremos estas cifras en la pantalla que las mostró Bruce. Nos quejamos mucho del modelo, pero hemos hecho muchísimas cosas y no me voy a cansar de repetirlas hasta el último día que me vaya de esta superintendencia. Esto es lo que ha construido Colombia. Teníamos el 15% de cobertura, hoy tenemos, ya Bruce me la adelantó, tiene mejor información que yo, pero yo confío más en la mía. No mentiras, Bruce, usted la tiene más actualizada. Tenemos hoy casi el 99% de cobertura en el país. Hace 20 años era impensable hacerle un trasplante a una persona que viviera en Leticia. Hoy se lo hacemos. ¿Y qué ha pasado? Muchas revistas internacionales califican el modelo colombiano como el 4º mejor del mundo. Si nosotros acabáramos las malas prácticas, estaríamos ante el mejor modelo de salud del mundo, se los puedo garantizar. 26 IPS están entre las principales 63 de América Latina. Y si tomamos el top 10, probablemente 5 están en Colombia. 5 instituciones con estándares internacionales, con estándares de la Joint Commission. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Colombia? Bruce mostró algunas cifras de cómo hemos disminuido la mortalidad materna, la mortalidad infantil. El país que tiene el menor gasto de bolsillo, de los menores gastos de bolsillo del mundo, lo tiene Colombia. Y nos quejamos del sistema. Esas son las cifras de la pandemia. Cuando empezó la pandemia en marzo, ubíquese en un momentico en marzo. Nosotros, ¿cuántas pruebas hacíamos, Bruce? Hacíamos 368.000 consultas, 4.2 billones hacíamos en septiembre. Pruebas COVID, 31.500 y me acuerdo la angustia y llegamos a hacer 2.1 billones. Entregábamos 211.000 fórmulas de medicamentos, 1.6 en un mes, millones. La expansión de UCIs, hicimos en 6 meses lo que no logramos hacer en 28 años. Esas son las cifras de la pandemia. Ese es el modelo de salud que tenemos. Esa es la respuesta de nuestro modelo de salud. Un modelo sólido, fuerte. ¿Y cómo vivimos la pandemia en la Superintendencia Nacional de Salud? También tuvimos que tomar decisiones arriesgadas en plena pandemia. Pasamos de 137 unidades de cuidado intensivo a 466. Tuvimos que implementar la estrategia PRAS para apoyar al ministerio por todo el país. Creamos un grupo élite de 80 personas que se recorrió Colombia para hacer alertas, para que ninguno de los actores se equivocara. Logramos ir a todas partes y emitir cerca de 2.700, 2.800 alertas. De eso nos quedaron 911 procesos administrativos. Empezamos a recomendarle a las personas cómo tenían que corregir el camino. Y así seguíamos tomando decisiones desde la Superintendencia Nacional de Salud. Si tenemos un modelo de talla mundial, explíquenme qué es lo que nos ha pasado. ¿Qué es lo que ha causado este deterioro? ¿Qué es lo que ha creado esa falta de oportunidad, de acceso, esa falta de flujo de recursos? ¿Qué es lo que le ha ocurrido al sistema de salud en colombiano? Yo quiero que regresemos 4 años atrás. Hagamos un flashback. Ubiquémonos hace 4 años qué estaba pasando. Esta era la radiografía. $8.5 billones de déficit. Eso era lo que encontramos, de falta de capacidad, de solvencia de las EPS. Solamente 16 de las EPS de las 43 tenían el certificado de habilitación. Supuestamente estas eran las que podían funcionar. Nos entregaron 400 hospitales en riesgo, en alto riesgo financiero. Tuve el privilegio de liderar también el equipo de Empalme y nos entregaron en ese momento 3 EPS en la Presidencia de la República.
a bordo 3 ministros de Estado, porque consideraban que nos estaban entregando una bombita con la mecha prendida. De esas 3 EPS ya 2 no existen y sabíamos que teníamos que tomar decisiones. La superintendencia de salud que yo recibo, durante 4 años le dije mentiras a Colombia, que rechazábamos el 40% de las llamadas. Hoy me enteré que eran el 60%. Les pido disculpas. ¿Por qué? Porque no teníamos capacidad, solamente teníamos 63 agentes en el frente de batalla recibiendo las quejas de los colombianos. Encontramos el siniestro del contrato de auditoría de Ladres. Tanto en la superintendencia, nuestro contrato también estaba siniestrado, doctor Iván. Y el contrato que hacía la auditoría de Ladres para poderle pagar a los proveedores. Y un cúmulo de malas prácticas que ustedes las conocen todas. ¿Eso qué hizo? Deteriorar la confianza de todos los actores. Aquí no hablamos de confianza en el sector, sino de desconfianza legítima. Aquí nos odiamos entre todos. Desconfiamos los unos y los otros. Por eso, qué tan oportuna esa charla. Con unos líderes y con unos genios que tenemos en salud. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Si el diagnóstico es muy fácil. Simplemente había que poner freno. Tomar decisiones. Y cuando usted asume uno de estos cargos solamente tiene 2 opciones. O toma decisiones que tienen sus riesgos, o hacemos la del mito del avestruz, mete la cabeza entre la tierra y no haga nada. Créanme que tuve la tentación muchas veces, a pesar de la angustia. El camino era difícil. Aquí lo difícil es reconocer el problema que tenemos y asumir ese problema que tiene Colombia. Por eso esto parece una película de monstruos, porque recibíamos golpes inesperados por todas partes. Cada que tomábamos una decisión no sabíamos con qué nos iban a aparecer. Pero defender el sistema, defender el modelo, defenderlos a todos ustedes, eso es coherencia. Yo tenía claro el panorama. Hace 3 años acá en este lugar se los pregunté. ¿Qué camino cogemos? Este estaba un poquito tormentoso, pero ese era el que había que coger. El otro camino era no hacer nada. Aquí recuerdo las palabras del expresidente Salud Total que me dijo, cuando no sabíamos qué cargo iba a tener yo, Bruce, no sabíamos si iba a ser superintendente o ministro, se especulaba que iba a ser el ministro. Pero el presidente Duque muy inteligentemente me dijo, venga, corrija lo que usted identificó. Y me dijo, ¿cómo quiere morir? ¿Quemado o ahogado? Y yo pensaba en las dos. Dije, no, ninguna. Me dijo, igual va a morir. Si es ministro se quema. Y si es superintendente se ahoga. Y va a quedar sin amigos. Peor el panorama. Actuar implicaba también prepararnos. Aquí quiero que se acuerden un poco de la película de Mi Pobre Angelito, que todos la vieron. Mi Pobre Angelito cogió y trazó un plano de la casa para poderse defender de los villanos. Las cerraduras, modificó la chimenea, modificó el patio, los pisos, hizo 1000 cosas, Kevin McAllister. Así mismo nosotros sabíamos que teníamos que prepararnos. Pero prepararnos no quiere decir que íbamos a ganar la batalla o la guerra. Necesitábamos prepararnos. Y ahí aparece la ley 1955. Esta ley nos permite a nosotros proteger un poco más el sistema. Y le permitió a la superintendencia cambiar la tasa por contribución. Le estamos dejando una superintendencia autosostenible al país. Y nos permitió hacer ese rediseño que le está cambiando el norte a la superintendencia. Nos permitió cambiar la ruta que traíamos. El 090, como le expliqué, la ley 1966, que nos creó ese sistema integrado de inspección, que le obliga también al ministerio a que creemos ese portal de contratación que va a estimular mucho la transparencia. Y una ley, la ley más rápida del oeste, la 1949. Hasta las FARC votó a favor. No tuvimos un solo voto en contra. Una ley express, todo el mundo sabía que necesitábamos herramientas, nos dio dientes, aumentó el portafolio de sanciones y nos permite por primera vez inhabilitar a una persona hasta por 15 años. Y que ojalá al que inhabilitemos no vuelva a poner un pie en la salud, ni pública ni privada de nuestro país. Bajar al sótano. Esta es una de los trances más difíciles que vivimos en la superintendencia. Cada decisión que tomábamos era como bajar a un sótano. Yo en muchas de las presentaciones les mostré cómo era ese sótano.
Uno no sabe quién le va a salir ni por dónde le van a salir, pero lo cierto es que le van a salir. Y nos van a empezar a pegar, y nos van a dar golpes, y vamos a estar heridos y nos tenemos que volver a levantar, a seguir la pelea. Porque los autores de las malas prácticas, aunque ustedes no los vean, los autores de las malas prácticas son como las brujas. ¿Cómo son las brujas? De que las hay. Las hay. Y ahí empiezan las campañas de desprestigio, con jueces, con magistrados. La gran mayoría de nuestros jueces y magistrados defendieron ese derecho constitucional a la salud y a la vida. Pero no faltaba el magistrado o el juez que quiso meterme, o todavía que me quiere meter a la cárcel por las decisiones que hemos tomado. Tutelatones. Creo que superamos las 13.000 o 14.000 tutelas. Chismes, nos mandaban razones, presiones. Entonces, recuerdo que me tuvieron en un debate que me llevó a la clínica Chayo, a la clínica El Country, después de 8 horas y media de recibir bate, puño, palo. Bufetes de abogados demandándonos, amenazas, trataron de robarse la información de la Superintendencia de Salud. Esos son los que se quieren aferrar a que no tomemos decisiones, que quieren seguir en el sistema, no importa si pierden 20.000, 30.000, 40.000 millones de pesos representados en las carteras de ustedes, en los proveedores, pero quieren seguir en el sistema. Nosotros lo tenemos claro, vinimos a servir. Pese a los obstáculos, a las piedras que nos pusieron en todo el camino, pese a las brujas y a los monstruos, nosotros teníamos clara la ruta. Quiero contarles algo que no han podido entender muchos actores, Bruce. Las decisiones que hemos tomado en la superintendencia son técnicas, han sido responsables. Y entiendan, yo tengo un rol constitucional como superintendente, proteger la vida y la salud de los colombianos. Y yo sé que protegiendo la vida y la salud de los colombianos hemos protegido el sistema. Tuvimos que tomar decisiones con IPS. Y mire, tuvimos que intervenir 21 hospitales que hemos logrado impactar. Ya entregamos 3, los entregamos totalmente saneados. En este momento tengo 17 intervenidos y uno en medida de vigilancia. La mayoría de estos hospitales avanza en franca recuperación. Muchos de estos hospitales, de estas intervenciones, fueron vitales en la pandemia, porque son hospitales de referencia en sus regiones, nos permitieron inclusive adaptar unidades de cuidado crítico en su momento. Pasamos de 232 a 645 unidades de cuidado intermedio, intensivo intermedio. Logramos montarse 670 camas de aislamiento que esos hospitales no tenían ni una sola. Y miren lo que pasó con el Hospital Universitario del Caribe, para darles un ejemplo. Pasó de 8.500 a 13.500 millones de la facturación y el Hospital Julio Méndez Barreche logró recuperar 32.000 millones de cartera. Parece que ya no llegó la ley 100. Hospitales que teníamos que recuperar. Uno de los efectos de las actuaciones que tengo que agradecerles a ustedes, que es que gracias a la confianza de la superintendencia que generó por todo el país, tengo que darle los agradecimientos a la Andy Bruce. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dio con los hospitales intervenidos, Ana María. Muchísimas gracias, de verdad. Los empresarios, el ministerio, vice, gracias por ese aporte que logramos hacer a través del FONSAE, del Fondo de Salvamento de Entidades Territoriales, que ojalá lo volvamos a crear. Le logramos dar 177.000 millones de pesos a estos hospitales intervenidos para pagar esos pasivos que tenían con los funcionarios. Esas son las decisiones que hemos tomado desde la Superintendencia Nacional de Salud para corregir el rumbo. Y miren esto, yo quiero mandarle un mensaje aquí muy claro a aquellos que mandan un mensaje distorsionado. ¿Por qué estos hospitales intervenidos, que simplemente ponemos un gerente, lograron mejorar la facturación en un 112%? ¿Cómo hacen para mejorar en un 64% el recaudo? Abrir 61 servicios nuevos. Va a disminuir las obligaciones un 56% con los contratistas y disminuir en un 63% el promedio de la deuda que tenían con la nómina 12 de ellos. ¿Qué pasa? ¿Allá no llega la ley 100? Son los mismos gerentes. Y esos no están en una esquina llorando, sino que están trabajando, negociando con las EPS, volviéndose aliados estratégicos, atendiendo con oportunidad. Esas decisiones de nosotros sabíamos que iban a generar angustia. Por eso teníamos que tomar una decisión, darle oxígeno al sistema. Nos recorrimos el país, todo Colombia, volcamos la superintendencia, porque sabíamos el impacto. Yo conocía las deudas, pero no solamente conocía las deudas del sector,
Bruce sabía que muchos no iban a pagar. No había la voluntad de pago, ni tenían los recursos. Los representantes legales de muchas de estas EPS nos tomaban del pelo. Y esa angustia, esa desconfianza que generó en el sector, obligó a que nosotros saliéramos a la calle y ayudáramos a recuperar 3.3 billones de pesos. Con dos mecanismos. Uno, las jornadas de conciliación, que se volvieron vitales por todo el país. Antes de la pandemia trasladábamos departamentos completos, hospitales, a las oficinas de la superintendencia. Citábamos a los representantes legales de las EPS y los obligábamos a depurar, a conciliar y a que se cumplieran esos compromisos de pago. Miren esto, el gobierno anterior, y no hablando porque no quiero echarle culpas al gobierno anterior, logró transar cerca de 966 mil millones, nosotros pasamos a 1.6 billones. Y hoy tenemos un compromiso de depuración adicional de 2.4. Esto era punto final. Cuando empezamos a diseñar punto final, esto era sanear las finanzas de todo el sector. Y ese nuevo enfoque que dimos desde la superintendencia, de aclarar, de conciliar, de depurar, cambió un poco la estrategia. Muchos de ustedes, a donde yo llegaba en el PAS, me decían, superintendente, esa circular 030 no sirve para nada. Aquí nadie cumple. Ahora les muestro, 178 mil millones de pesos en sanciones. Pero señores de las EPS, las que están quedando vivas, las que están fortalecidas, las que han hecho un buen trabajo, no queremos malas prácticas. No pongan barreras para recibir la facturación. No se demoren 6 meses para mandar una glosa, para hacer una auditoría. Necesitamos buenas prácticas. Y ustedes son los llamados a corregir ese camino. Adicionalmente a las mesas de flujo, hicimos jornadas de conciliación. En las jornadas de conciliación logramos recuperar también 1.7 billones de pesos en las mesas de flujo de recursos. Estos dos mecanismos que utilizó la Superintendencia de Salud le logró dar estos más de 3.2 billones de pesos que nosotros les estamos contando. El ver renacer al hospital para mí ha sido de mucho orgullo. Queremos que perdure por muchos años, que crezca. Yo no contaba con nada para tener un paciente y ahora cuento con todos los elementos necesarios. Se han mejorado mucho la humanización, se ha mejorado mucho la parte física del hospital. La intervención del hospital ha servido para respetar la dignidad humana como principio constitucional. Hay más investigación, hay más participación en conjunto, apoyando la integridad de los pacientes. Eso que acaban de ver no es una película de ciencia ficción. Así tal como los vieron fue como encontramos nuestros hospitales públicos. Ese perro muerto que vieron estaba en un centro de salud de una de las instituciones que intervinimos. Esos son los efectos de las intervenciones. Y aquí le quiero enviar un mensaje muy claro a los que se oponen, a los gobernantes que se oponen a las intervenciones. Tenemos que quitar los hospitales públicos a la politiquería. Pero así como tomamos decisiones con IPS, también tomamos decisiones con EPS. Hoy tenemos fuera del mercado 14, por sus deficientes indicadores financieros, porque no veían la salud como un derecho fundamental, porque siguieron aumentando las tutelas y ya ni siquiera las tutelas las respetaban, desacatos, con una cartera altísima. Hubo EPS que en un solo año aumentaron su cartera a 200, 300 mil millones de pesos. Eso estaba amenazando con un riesgo sistémico en nuestro país. Y estas EPS que se quedaron sin capacidad de pago estaban comprometiendo la vida de los colombianos. Y yo quiero contarles algo que está pasando con las EPS receptoras, porque el impacto financiero que están teniendo en el régimen contributivo es enorme. Esa siniestralidad se les dispara los 2, 3, 4 primeros meses. Ese impacto financiero podrá durarles cerca de 11 meses o 12 meses, viceministra. Es probable, pero se va a estabilizar la siniestralidad. En el régimen subsidiado de pronto
puede ser distinto el comportamiento, pero igual la siniestralidad se va comportando después. Pero no solamente tomamos decisiones contra las EPS. Recuerdo que ahora paso por algunos departamentos o municipios del país y me dicen, llegó Liquidator. Me pusieron la chapita de Liquidator, pero también utilizamos medidas cautelares para proteger la vida de muchos colombianos. A través de esas órdenes de inmediato cumplimiento, logramos que más de 17.700 personas les entregaran rápido su tratamiento, su medicamento, los operaran. También tuvimos que poner medidas cautelares contra el giro de algunas EPS que privilegiaban a algunos de los proveedores. Y nos estrenamos la toma de posesión en blanco para entrar y mirar cómo estaban realmente las finanzas de algunas de las EPS. Cruz Blanca, Comeva y Emsanar. ¿Sabe qué? Los manolos. Estos son los que hacen ruido por todo el país, ocultando la realidad. Ustedes saben quién es Manolo, es ese hincha de España que no hace sino ruido y llama la atención. 30 años escuchando esos Manolos. Y miremos los personajes de pantalla. Esto es lo que está pasando en el país. La pobre viejecita. ¿Cuántos amigos míos han educado a sus hijos en las mejores universidades del mundo? ¿Cuántos tienen yate hoy en Cartagena? ¿Cuántos están durmiendo en su propio apartamento? Dejen de llorar. Y se quejan del sistema. O los que contratan a las lloronas, como es muy habitual en estas tierras de la costa, la llorona que va a contratar y todos sabemos que está a sueldo. O las pitonizas, esas que salen en diciembre, enero y pronostican lo que va a pasar. Van a liquidar tantas. O esas sirenas. ¿Qué tal esos líderes de control social que salen a defender los intereses de unos y no realmente los intereses de los colombianos? En un país lleno de genios. Y por eso les digo yo, esos Manolos le han hecho mucho daño al país. Hoy nos estaban hablando de liderazgo. Los resultados de la toma de decisión contra estas EPS muestran que vamos por el camino correcto. Miremos esta gráfica. ¿Qué hubiera pasado si no liquidamos ninguna EPS? Este era el panorama. 8.5 billones de pesos de déficit. Si no hubiéramos liquidado las EPS, hoy estaríamos hablando de 10, 11 o 12 billones de pesos, porque ellos siguieron aumentando la brecha, se iban separando y cada vez debían más plata. Y cada vez había más angustia, más desconfianza. Las cuentas por pagar de EPS a IPS en el 2018, en agosto, era de 18.8. Si no hubiéramos tomado decisiones, estaríamos en 21 o 22 billones. ¿Y cuál sería la deuda per cápita? En agosto era de 315.000 pesos. A diciembre del 2021 era 428.000. Estaríamos hablando que si no hubiéramos liquidado en más de 528.000 pesos por persona. Ese era el problema que tenía el país. Y por eso teníamos que tomar decisiones. Y por eso sacamos a las EPS del mercado. Más de 9 millones de colombianos los hemos trasladado. Eso es como trasladar la población de un país como Austria, completico. O unir Finlandia y Uruguay. Esa tarea la hicimos con el Ministerio de Salud. Dificilísimo tomar estas decisiones. Dificilísimo que ustedes entiendan por qué las estábamos tomando. Haciendo un análisis del índice global de desempeño, con auditorías, con indicadores, midiendo el impacto que iba a tener en una región, el impacto que iba a tener con las receptoras. Aquí no estábamos inventando nada, pero teníamos que tomar esas decisiones. Y hoy tengo a 9 millones de colombianos, más de 9 millones de colombianos tenemos en el país, con EPS distintas, con un comportamiento distinto, con una forma de contratar distinta y con una forma de ver el país muy distinta. Pero no nos quedamos diciéndolo nosotros. Nosotros lo que hicimos fue pedirle al Centro Nacional de Consultoría que nos dijera qué está pasando con estos colombianos. Yo quiero que usted me diga qué perciben ellos, y el 95% de esos encuestados
nos califica como excelente la medicina especializada que le están dando su nueva EPS. El 93% excelente la medicina general y el 91% la entrega de medicamentos. Y cuando pasan los 90 días que se pueden trasladar, no se están trasladando, viceministra. La gran mayoría se está quedando en la EPS que le asignó el ministerio. Y aquí no estamos vendiendo usuarios, aquí no estamos recibiendo plata por nada de eso. Y así como se los mostré en los hospitales, que una imagen vale más que 1000 palabras, aquí un testimonio vale más que 1000 palabras. Yo llevaba 6 años afiliada a la EPS Ambú. Allí me diagnosticaron diabetes, pero como no me entregaban los medicamentos y el tratamiento no era bueno, la enfermedad me cogió ventaja. Si la superintendencia no hubiera liquidado Ambú, la verdad es que mi mamá, quién sabe de qué le habría pasado. La EPS Famisanar tomó nuestros casos porque teníamos que comenzar de cero. Cuando fuimos a nuestra primera atención fue fenomenal, fue como de felicidad. Cuando nos enteramos que iban a liquidar la EPS, no, esa fue la mejor noticia en cuanto al tema de salud de nosotros. El cambio fue total. De inicio, pues la amabilidad de los funcionarios, uno llama, ¿no? 10, 15 minutos por mucho y inmediatamente le dan la cita. Pero cuando le estábamos poniendo freno a estas EPS, cuando estábamos tratando de trasladar a los usuarios, esos manolos que ustedes vieron ahora, empezaban a buscar estos titulares de prensa. Qué injusticia, qué difícil trabajar así. Qué duro tomar decisiones cuando salían y decían que estábamos dejando en vilo 800, 1 millón de usuarios, cuando ya los habíamos trasladado, cuando lo teníamos medido, cuando sabíamos el impacto que iba a tener. Pero esos que financian la corrupción de nuestro país, salen con estos titulares. Esto es lo que le ha hecho daño al sistema de salud en Colombia. Esto es lo que nos está haciendo daño. Yo los voy a sacar del engaño. En vilo estaban en las EPS que estaban. Esperando que los atendieran, estaban en las EPS que estaban. Esas Café Salud, Salucop, Medimás, Ambuc, estaban deteriorando la salud de la población. ¿Cómo no íbamos a actuar? ¿Cómo no íbamos a tratar de corregir el camino? ¿Cómo no le íbamos a poner freno? Y aunque a mí no me gusta el camino de sancionar, sabíamos que teníamos que tomar decisiones. Hoy tenemos más de 172.000 millones de pesos en sanciones. 185 de estas son con la 1949, que se suman 32.000 millones de pesos. Y recuerdo mucho la angustia de muchos de los gerentes, tanto de IPS como de EPS, donde estábamos tratando de sancionar esta ley. El que hace las cosas bien no tiene por qué preocuparse. Hoy tenemos cerca de 887 investigaciones en curso. Una de las cosas que nos va a dejar, o que me tiene muy orgulloso, es que la 1949 nos permitió fortalecer el juez de la salud. En ningún momento hemos pretendido que el juez de nosotros reemplace al juez de tutela, pero sí necesitamos capacitar, y eso va a ser un gran reto, vice, capacitar a nuestros jueces y magistrados. Porque la Superintendencia Nacional de Salud tenemos un juez que es el juez natural, el juez técnico, y la 1949 nos permite fallos más rápidos, nos permite recibir más demandas, proteger el sistema, pero también proteger a los usuarios. Ustedes con los jueces de la salud, de la superintendencia, no van a ver que ordenamos 50 pañales diarios, ni las gafas marca Ray-Ban, ni el vestido Speedo, ni las zapatillas Nike. Es que esos fallos todavía los estamos viendo. La delfinoterapia, juepucha. La equinoterapia. El no sé qué de elefante del África. Y hay jueces que lo ordenan. Y ordenan medicamentos de alto costo para pacientes que están contraindicados. ¿Cómo se le ocurre a un juez ordenar, por ejemplo, el Vimicin para un niño de 4 o 5 años? Se lo ordenan. Olvídense, esos medicamentos salen al comercio. Eso es para venderlos. Por eso, nuestro juez de la salud va a ser muy importante. Lo que queremos es que los jueces de tutela se plieguen de las sentencias que hace el juez natural, que es el juez de la Superintendencia Nacional de Salud. Una de las cosas que más me gusta a mí de nuestras actuaciones fue estar más cerca de los usuarios. En el gobierno anterior hacían 2 diálogos con la comunidad al año. Nosotros vamos a hacer mañana en Cartagena el diálogo número 86. ¿Sabe cómo me llaman a mí en los municipios y departamentos? Que hago milagros.
Son reuniones como esta, en la que se llenan los teatros y van líderes del control social, personas que no les han entregado su medicamento, que no les han autorizado la cirugía. Y ahí al frente, donde estás tú, Ana María, sentamos a las EPS. Y cada que habla una persona, inmediatamente le solucionamos su problema. Pero ¿saben por qué hacemos milagros? Porque cuando avisamos que vamos para un municipio, el día anterior empiezan a llegar los medicamentos y a autorizar las cirugías. Entonces la persona que estaba cojita llega ya, súper, a mí ya me autorizaron ayer. Porque el de la EPS no quiere que lo exhiba ahí. No es que nos hayan cogido miedo, nos cogieron respeto. No lo sigan haciendo. Las EPS que han quedado son fortalecidas, autoricen rápido. Ya nosotros tenemos más de 80 puntos de atención, tenemos cerca de 386 agentes, ya no rechazamos, no abortamos ninguna llamada. Teníamos los canales abiertos solamente 5 días a la semana, ahora son 7 por 24. Hemos hecho 423 jornadas de capacitación y 125 jornadas de atención al usuario. De verdad, hoy veo mucha menos angustia en los usuarios. Y luego lo percibo en los diálogos. No me digan ustedes que no se ven, que no se sienten los resultados de esta superintendencia. Hemos logrado devolver la esperanza, hemos logrado devolver la salud a muchos colombianos. Porque estaba desesperado. Estaba buscando era la eutanasia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Salud. Que ha estado tan pendiente de su caso. Me alegra mucho, hermano. Me alegra mucho. Gracias a todos. Ya lo están atendiendo bien. Muy bien. A partir de ese momento el medicamento está llegando a la hora, todas las citas, todas las autorizaciones. Y todo gracias a ustedes, porque en ese momento él no tenía medicamentos, no tenía citas. Ustedes son los angelitos que Dios puso aquí en la tierra para que nos ayuden. Hombre, me alegra mucho. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Recuerdo muchísimo a Luis Fernando que llegó a uno de los diálogos y me decía, súper, yo quiero que me deje morir, autoríceme la eutanasia. Y hoy lo están atendiendo y está feliz. Claro que le hice un chiste, jocosamente le dije, ahora que lo vayan a operar no vaya a dejar a la esposa que lo estuvo acompañando en toda esa tragedia. Me dijo, no se preocupe, que cuando quede bonito voy a seguir con ella. Le estamos dejando al país un sistema de salud depurado, sin las peores EPS. Estamos dejándole a Colombia unas EPS que brindan un servicio distinto. Estamos dejándole a Colombia 17 hospitales totalmente estabilizados. Estamos dejándole al país unas cuentas claras, con más transparencia. Le estamos dejando también al país una superintendencia con un rediseño institucional que nos va a permitir hacer una vigilancia especial por cada un actor. Antes teníamos unas delegadas que hacían de todo, enfocada en la supervisión de riesgos, basada en riesgos, más preventiva, con mejor capacidad para atención al público, mejor atención en el territorio. Una superintendencia que le da una lectura distinta al país, que conoce el territorio. Con una superintendencia que logró llegar a la Orinoquía, que está separando la regional del norte. Una superintendencia que superó en 10.6 puntos por encima la meta de desempeño del gobierno. Con mejores fuentes de ingreso, totalmente autónoma, estimulando la transparencia y autosostenible. En resumidas cuentas, esto es lo que le estamos dejando al país en estos 4 años. Recuperamos el rumbo de la salud. Cambiamos los tiempos inciertos por atención oportuna. Cambiamos los no hay fechas disponibles para lo más pronto posible. Se sienten los resultados. La Supersalud lo hizo para evolucionar el sistema de salud y ponerlo a funcionar al servicio de la gente. Se sienten los resultados. Por eso, más de 9 millones de usuarios pasaron a EPS más humanas y eficientes. Se sienten los resultados. Sacamos del sistema de salud a las EPS que no le servían al país. Resultados que nos devolvieron la esperanza. Se sienten los resultados. Lo hicimos por ti.
por tu familia, por el país. Lo hicimos para todos. Supersalud. Resultados que se sienten. Obviamente nos quedan unos retos bien importantes. Yo no me quiero meter en la finca del vecino, viceministra, tranquila, pero voy a contar desde mi punto de vista. Obviamente necesitamos, como lo dijo Bruce, un régimen de insolvencia. Desafortunadamente la ley de insolvencia dejó por fuera el sector salud. Ustedes necesitan acceder a créditos con tasas compensadas, acceder a las bancas de segundo piso. Necesitamos un fondo de garantías para que cuando tengamos que hacer las liquidaciones, los recursos estén tal y como funciona en el sector asegurado, el sector bancario. También necesitamos dejar esa interoperabilidad o seguir o continuar con otras entidades. Definitivamente la superintendencia tiene que actuar con otras superintendencias, con la Procuraduría, con la Contraloría, con la Fiscalía. El fortalecimiento de la información de los vigilados. Necesitamos que ustedes, la información que le manda la superintendencia tenga una calidad distinta. Necesitamos seguir trabajando en el gobierno corporativo, capacitar a nuestros jueces y magistrados, visibilizar a ese juez de la salud mucho más. Me voy con unas frustraciones. Seguir fortaleciendo lo de Guainía, viceministra. Me voy con un dolor enorme. No fui capaz de sacar adelante el hospital de Chocó. Un llamado a la clase política y a todos los chocuanos. Es un desastre lo que pasa en el Chocó. Es imposible ayudarles. Yo creo que hay que cambiar el modelo, hay que intervenir los hospitales, hay que hacer algo con el Chocó. Pero yo me siento impotente y frustrado porque no fui capaz. Es el único hospital que no pude sacar adelante. Durante todos mis diálogos, los que estuvieron en algunas de las presentaciones mías vieron que yo siempre iniciaba con una historia. Pero esta vez la quise dejar para el final. Quiero contarles que en cada una de las presentaciones, en cada historia de nosotros, yo bien les hablé desde el corazón y con mucha transparencia. Quiero contar esta historia. En ciertos lugares del mundo, cuando la marea sube y baja, deja las estrellitas de mar. Esas estrellitas de mar, por su piel tan delicada, se mueren. El sol las quema. Y cuando yo estaba caminando por la playa, me doy cuenta que un niño se agachaba, cogía la estrellita y la tiraba. Y volvía, se agachaba y tiraba la estrellita. Y yo me acerqué y le pregunté, ¿qué haces? Dijo, estoy salvando la vida a la estrellita. Pero yo miraba y miraba millones de estrellas y dije, pero no tiene sentido. Son millones y esto mismo puede estar pasando en muchas playas del mundo. El niño me miró, se rió, levantó los hombros y se agachó otra vez. Cogió otra, para esta sí tiene sentido. Y para esta, y seguía tirando. Entonces yo, ¿qué hice? Me agaché con él. Y empezamos a tirar, y para esta, y para esta, y para esta. Y toda la gente que estaba en la playa empezó a tirar estrellita y para esta, y para esta. ¿Eso qué quiere decir? Que un solo gesto de bondad, un solo gesto de solidaridad no sirve. Pero si nos sumamos todos en el sector, si lideramos para el mismo puerto, logramos recuperar la salud de Colombia y proteger a todos los colombianos. Antes de terminar, ojalá pueda, quiero dedicarle estos 4 años a mi hijo. Yo le entiendo la angustia a él y a mi hermana cuando veían las noticias, cuando me difamaban. Pero si usted está orgulloso de mí, esto valió la pena, hermano, lo quiero mucho.